Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver lo que son una de las culturas prehispánicas más importantes que existió en este territorio, denominado los Olmecas. Soy el maestro Marco Antonio Aguirre y empezamos. El objetivo de esta presentación es conocer los orígenes, ubicación, modo de vida de la denominada madre de todas las culturas mesoamericanas, es decir, los Olmecas. Fueron los Olmecas. Los Olmecas constituyeron la primera civilización o sociedad avanzada en Mesoamérica. Fueron los que constituyeron las primeras ciudades extensas y altamente desarrolladas en sus centros ceremoniales y también identificadas por las grandes esculturas de piedra. La palabra Olmeca viene del náhuatl, que se refiere a grupo de personas que habitan principalmente la planicie costera del Golfo de México, famosa en los tiempos prehispánicos por su producción de hule. Los olmecas también son denominados como la madre de todas las culturas mesoamericanas que habitaron en nuestro territorio. Surgieron en el año 1500 al 1200 a.C. y desaparecieron en el año 400 al 100 a.C. Durante este periodo se marcó por cinco grandes acontecimientos. El primero, de 1500 a 1200 a.C., en San Lorenzo se establece la primera aldea de entre 100 y 200 habitantes. Del 1200 al 900 hubo un crecimiento poblacional en San Lorenzo. Del 900 al 850 comienza el abandono de San Lorenzo y su entorno. Del 900 al 500 el lugar de San Lorenzo como el principal centro de la región es ocupado por la venta, cuyo apogeo es en muchos sentidos el de la cultura olmeca. Y para el 400 al 100 a.C., la decadencia de la venta, en el cual varios de sus monumentos fueron destruidos, y el centro de la cultura olmeca se traslada a Tres Zapotes. Estas tres ciudades fueron las más importantes de los olmecas, que fueron San Lorenzo, La Venta y por último Tres Zapotes. En Tres Zapotes fue donde la cultura empezó a morir, empezó a desaparecer. Orígenes de la civilización olmeca. Considerada la madre de las culturas mesoamericanas que se originan en el territorio del actual México, su origen remonta al periodo preclásico o formativo, alrededor del 1500 a.C., con el desarrollo de la ciudad de San Lorenzo, y su época de máximo esplendor fue entre los años 1000 a 400 a.C. Su desintegración cultural ocurrió hacia el 100 después de Cristo, considerada la época epiolmeca, etapa donde se desarrollaron en la región del istmo de Tehuantepec, esto en el sur del país. La influencia olmeca y actividades comerciales se expandieron desde el 1200 antes de nuestra era, llegando incluso al sur hasta las zonas de la actual Nicaragua. El origen de los olmecas aún es desconocido. Existen diferentes teorías de cómo surgieron los olmecas o de dónde provienen. Uno de ellos es el consenso científico que nos dice que los olmecas surgieron por influencias y tradiciones que eran totalmente propias del Nuevo Mundo, es decir, que estos no llegaron como los primeros pobladores de América por el estrecho de Bering. Otro nos dice que fueron de orígenes africanos. La prueba de esto es que los rasgos faciales de las esculturas olmecas se parecen mucho a los rasgos de las personas que viven en el continente africano. Otro nos dice que esto tiene orígenes chinos, que dice que la civilización olmeca surgió con la ayuda de refugiados chinos al final de la dinastía Shang. Esto debido a las influencias chinas alrededor del año 1200 a.C. en nuestro territorio. La alimentación de la cultura olmeca. Su alimentación provenía principalmente de los productos eh, cosechados, a través del cultivo, la pesca y la caza. Como vivían cerca de cuerpos fluviales, la cultura olmeca sabía aprovechar los ríos para hacer dobles funciones, la pesca y el cultivo de riego por goteo. También los olmecas se caracterizaron por mezclar el producto del cultivo y de la pesca entre ellos, creando especies de platos que para ese entonces ofrecían un mayor aporte nutricional. La cultura olmeca fue la primera que presentó o habló un idioma el cual aún se conserva en el sur del país, que es el Mixtezoque,
ubicado principalmente en lo que hoy viene siendo eh, Oaxaca y una parte de Chiapas. La religión del pueblo olmeca era una religión que se basaba en el politeísmo, es decir, que adoraban a muchos dioses, entre ellos el dios jaguar, que estaba vinculado con la fertilidad y la lluvia, y la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, que estaba relacionado con la vida y el viento, por lo que formaba parte de las deidades asociadas a la fertilidad. La economía de la cultura olmeca se basó principalmente en la agricultura. Sus productos eran usados tanto para el consumo interno como para la venta o el intercambio o trueque con las comunidades vecinas. Practicaban el intercambio con las etnias que presentaban costumbres nómadas o que se encontraban en zonas verdaderamente alejadas. Además, perfeccionaron prácticas como la pesca, la caza y la recolección. También producían lo que es el látex de algunos árboles, construyendo una técnica para el procesamiento de esta materia prima, lo cual destaca como una de las principales aportaciones al mundo por parte de esta cultura. Otra fuente de ingresos de la economía de la cultura olmeca fueron las carnes que obtenían por medio de la caza de venados, tortugas, aves, peces, entre otras especies. La organización social y política de la cultura olmeca era una organización teocrática donde el dios era el máximo representante de su sociedad. Después seguían los que son los sacerdotes, que era el sector más poderoso y dirigente de cada unidad, y eran los que hablaban con los dioses, los nobles, los comerciantes, artesanos y por último los esclavos, los cuales eran castigados por delitos y prisioneros de guerra. Frecuentemente estos eran los que eran sacrificados a los dioses. La cultura olmeca, lo más notable son las cabezas colosales, el descubrimiento del hule o látex a partir de los árboles de caucho. También primeros en desarrollar una escritura jeroglífica, el primer pueblo en inventar el juego de la pelota y crearon los primeros calendarios. De todo, muchas gracias.